Daniel, capítulo 7. Leo para usted la palabra del Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces yo estaba mirando a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. También habían quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino uno, que no será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu fue turbado en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandezas, y su aspecto era mayor que el de sus compañeros. Y yo estaba mirando, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo consumirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y traspasarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos los servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y se demudó mi semblante, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Hemos estado predicando acerca del capítulo 7 del libro de Daniel, un sermón que hemos titulado El reino del Hijo del Hombre. El reino del Hijo del Hombre, una verdad esperanzadora para un pueblo en cautiverio. El reino del Hijo del Hombre, una verdad esperanzadora para un pueblo en cautiverio. Y si tenemos que hacer un bosquejo del capítulo 7, básicamente el capítulo tiene 3 partes. La primera parte es el tiempo de la visión, capítulo 7, versículo 1, ya lo estudiamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño, el tiempo de la visión. En segundo lugar, el contenido de la visión, versículo 2 hasta el versículo 14. En estos versículos podemos ver el contenido mismo de la visión que pudo ver Daniel, y ya hemos avanzado un poco acerca de ese contenido. Ese contenido tiene 2 partes.
Por un lado, el poder esclavizante de los reinos del mundo, versículo 2 al 8, y por otro lado, el poder liberador del reino del Hijo del Hombre, versículos 9 al 14. Pero la tercera parte del sermón es la interpretación de la visión, versículos 15 hasta el versículo 28, la interpretación. Y esa interpretación tiene dos partes. La primera es una interpretación general, versículo 15 al versículo 18, y la segunda, una interpretación especial de la visión, versículo 19 al versículo 28. Yo diría que ese es el bosquejo o la estructura que nos permite entender un poco la visión que Daniel ha experimentado. El tiempo de la visión, el contenido de la visión y la interpretación de la visión. Creo que hasta el momento ya sabemos cuál es el contenido de la visión. Un claro contraste entre el poder esclavizante de los reinos del mundo con el reino del Hijo del Hombre y su poder liberador. Un claro contraste entre ambos reinos. Hoy vamos a estar viendo la tercera parte del sermón, que se va a enfocar en la interpretación de la visión, es decir, a partir del versículo 15 en adelante. Es la tercera parte del sermón, la interpretación de la visión, y vamos a enfocarnos del versículo 15 al versículo 18. Versículo 15. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu fue turbado en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Básicamente vemos en primer lugar en el versículo 15 y 16 la reacción que tiene Daniel de la visión. La reacción. El texto es muy claro que nos dice que el espíritu de Daniel fue turbado. Literalmente esa expresión fue turbado quiere decir casi muero, casi muero. Y es la misma expresión que aparece en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Juan está viendo la visión, casi muere. Es la misma expresión, muy similar a la expresión de Isaías capítulo 6. Ay de mí, soy hombre muerto. En otras palabras, he visto algo que no soy digno de ver. Soy hombre muerto. Es la misma expresión, la misma que tiene Isaías, la misma que tiene Daniel y la misma que tiene Juan en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que Daniel quiere decir. Casi muero al contemplar esta visión. Le pregunta a uno de los ángeles cuál es el significado de la visión, y el ángel le va a dar la interpretación general de la visión, y eso es lo que vemos en el versículo 17 y 18, propiamente la interpretación general de la visión. Vamos a ver cuál fue la interpretación general de la visión. Miren el versículo 17. Estas grandes bestias, las cuales son 4, y le quiero recordar cuáles son esas 4 bestias. La primera como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo y la cuarta indescriptible. En otras palabras, espantosa, fuerte en gran manera, con dientes de hierro que devora y desmenuza. Esa es la cuarta bestia. Hay 4 bestias ahí muy claras, como un león, como un oso, como un leopardo y una cuarta bestia terrible. Esas son las 4 bestias. También explicamos lo que representaban las 4 bestias. Ahora miren el versículo 17. Son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Algo que quiero decir del versículo 17 es que en el libro del mismo Daniel, reyes y reinos se usan como sinónimos. Reyes y reinos se usan como sinónimos. Miren el versículo 23 del mismo capítulo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. Miren, aquí ya no está utilizando la palabra rey, sino la palabra reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ya no utiliza la palabra reyes, sino reinos. Y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Así que la palabra reyes del versículo 17 también significa reinos. Es lo mismo,
reyes que representan reinos. Estos son 4 reyes que se levantarán de la tierra, 4 reinos. Bueno, Daniel estaba en el reino babilónico, el primero de estos 4 reinos, en el reino babilónico, aquella bestia que era como un león. Luego continuaría el reino de los medos y de los persas, que es el reino como un oso. Luego seguiría el reino griego o el imperio griego. Esta es la bestia que es como un leopardo. Y luego un cuarto reino que es terrible y desmenuza y tiene dientes de hierro. Es el siguiente reino o imperio, el imperio romano. Esas son las 4 reyes, las 4 reinos, las 4 bestias. Recuerden, Daniel está experimentando los tiempos de la primera de estas bestias, el reino de Babilonia, en los tiempos de Belsasar. Ahora avanza a la segunda parte de la visión, y aquí es donde quiero que vean unas conexiones sumamente interesantes de nuestro pasaje. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Pregunta, ¿después de qué? Esa es la pregunta. Y ahí yo le voy a pedir que me siga con detenimiento, porque acá debemos estar muy conectados con el pasaje. ¿Después de qué? Bueno, evidentemente lo que Daniel está diciendo es que hay un quinto reino. Hay un quinto reino. Pero ese quinto reino no está representado en ninguna bestia. Hay 4 reinos y ya hemos visto esos 4 reinos: Babilonia, los medos y los persas, los griegos, y vendrán los romanos. 4 reinos representados en 4 bestias. Pero hay un quinto reino, y ese quinto reino no está representado en las 4 bestias. La pregunta es: ¿quién representa al quinto reino? Esa es la pregunta. ¿Quién representa al quinto reino? Ahora bien, siguiente pregunta: ¿por qué la interpretación de la visión celestial del Hijo del Hombre no habla del Hijo del Hombre? ¿Notaron eso en el versículo 18? Miren que el autor no habla del Hijo del Hombre. La visión celestial trata del Hijo del Hombre. Acompáñeme, dele la vuelta a la página en su Biblia, por favor. Miren el versículo 9, 10, 13 y 14, que es la perspectiva celestial de la visión. Ahora mire el enfoque de esta perspectiva celestial de la visión. Versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Notan el énfasis en el trono de Dios. El trono de Dios gobierna a pesar de que el pueblo de Israel está cautivo. Ese es el mensaje. Estamos enfocados en la perspectiva celestial. Ahora, versículo 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ha llegado el tiempo de juzgar a la bestia. Básicamente eso es lo que significa. Ha llegado el tiempo de juzgar a la cuarta bestia. Ese es el mensaje. Ya la cuarta bestia no tendrá más tiempo. Ha llegado el tiempo de juzgar a la cuarta bestia. Versículo 13: yo estaba mirando en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿quién es el Hijo del Hombre que vio Daniel? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 10. Miren este pasaje, Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En Marcos capítulo 2, versículo 10 al 11.
Jesucristo. Ahora note, el Hijo del Hombre está asociado con el perdón de pecados. Esto es muy importante. Miren el texto: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Los judíos entendían que el único que tenía tal potestad era ¿quién? Dios. Cuando Jesucristo se identifica con el Hijo del Hombre, de Daniel capítulo 7, lo que Jesucristo está comunicando es que Él, aunque es visto como un verdadero hombre por los ojos de los judíos, es verdadero Dios. ¿Notan el punto? La expresión Hijo del Hombre, más que resaltar la humanidad de Jesús, resalta ¿qué? La divinidad de Jesús. Por eso ofendía tremendamente a los fariseos y a los escribas. Se ofendían porque ellos entendían su Biblia. Ellos habían leído Daniel y sabían que al Hijo del Hombre, vaya conmigo a Daniel 7 otra vez, vamos rápidamente, se le había dado señorío, gloria y reino. Miren Daniel capítulo 7 versículo 14. Al Hijo del Hombre se le dio señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Ahora miren la naturaleza del reino que recibe el Hijo del Hombre. Su señorío es señorío ¿qué? Eterno, no es temporal, que no será traspasado, y su reino uno, que no será destruido. Evidentemente, identificarse con el Hijo del Hombre era decir que Jesucristo mismo es verdadero Dios. Es una declaración demasiado seria para su contexto en Marcos capítulo 2. Y para demostrarles que tengo poder para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, y se levantó. El poder que únicamente viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces, el Hijo del Hombre de la visión de Daniel, sin duda alguna en el Nuevo Testamento, es la persona del Señor Jesucristo, hermanos. Pero la pregunta no se ha respondido. ¿Por qué en la interpretación de la visión en Daniel capítulo 7 versículo 18 no se menciona al Hijo del Hombre? Miren otra vez el texto, Daniel 7, 18. Recuerden, esta es la interpretación de la visión. Es clara el versículo 17. Las 4 bestias son 4 reyes, eso es muy claro. Pero la segunda parte de la visión, que es celestial, mire la interpretación: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Nota lo que está haciendo quien interpreta la visión: está intercambiando el Hijo del Hombre por los santos del Altísimo. Los está intercambiando. Sigamos la idea con mucho cuidado. Hubiese el texto haber dicho: después recibió el reino el Hijo del Hombre, y poseerá el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Imaginamos que esa era la interpretación natural de la visión, pero el texto no dice eso. No sé si usted se percató. El texto no dice eso. El texto dice que la visión celestial representa el reino de los santos del Altísimo. A ver, ¿cómo es el asunto entonces? Entonces, ¿el reino le fue dado al Hijo del Hombre o el reino le fue dado al pueblo del Hijo del Hombre? Porque los santos del Altísimo, en nuestro pasaje, y más adelante lo podemos ver a lo largo del capítulo, representan al pueblo de Dios. Particularmente con esta semejanza que hace el autor entre la visión celestial y aquellos que reciben el reino, nos da a entender que es el mismo reino dado a dos: al rey y al pueblo del rey. Miren esto, síganme con atención. Así yo puedo decir que lo que se dice del Hijo del Hombre en el versículo 14 del capítulo 7 se dice del pueblo del Hijo del Hombre en el versículo 18 del capítulo 7. En otras palabras, el Hijo del Hombre recibe señorío, gloria y reino, y el pueblo del Hijo del Hombre recibe señorío, gloria y reino como su rey. ¿Ven
¿Ven la idea que está transmitiendo? O sea que la visión celestial no solamente representa el reino del Hijo del Hombre, sino que la visión celestial representa que ha llegado el tiempo en que el pueblo del Hijo del Hombre reine con él. Esto es sutil en el texto, pero ahí está claramente la semejanza del versículo 18 y el versículo 14. Hay una clara semejanza. Lo que se le da al Hijo del Hombre, se le da a su pueblo. El señorío del Hijo del Hombre se le da a su pueblo. La gloria del Hijo del Hombre se le da a su pueblo. El reino del Hijo del Hombre se le da al pueblo que el Hijo del Hombre representa como rey. Hermanos, aquí se resalta una maravillosa doctrina, la doctrina de la unión con el Hijo del Hombre. Es una doctrina maravillosa, conocida teológicamente como la doctrina de la unión con Cristo. El pueblo está unido a su rey está unido a su pueblo. Y nosotros entendemos a la luz del Nuevo Testamento que esta unión es posible por medio de la fe. Hay una unión federal antes de la fundación del mundo, pero hay una unión espiritual por medio de la fe. Aquí vemos claramente la unión. El trono, el gobierno, el señorío y la gloria que se le entrega al Hijo del Hombre, esa misma gloria, trono y señorío se le entrega al pueblo del Hijo del Hombre. Y si el Hijo del Hombre es Jesucristo, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? No hay otra conclusión. La iglesia. En otras palabras, a la iglesia también se le fue dado señorío, gloria y reino, juntamente con su rey. Así que, si la visión del Hijo del Hombre es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al tercer cielo para gobernar, Él a través de su unión sube con su pueblo. Hermanos, cuando yo estudié eso y leí Efesios 2, vi algo que nunca había visto y se los quiero mostrar. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Miren esto. ¿Cuántas veces pasé por este pasaje? Efesios capítulo 2, versículo 5 y 6. Ahora entiendo más este pasaje. Miren esto. Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está la unión con Cristo. Por gracia sois salvos. Luego, ¿qué pasó? Y juntamente con Él nos resucitó. Pero preste atención a lo que sigue. Y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hice al pasaje? ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo sentar en lugares celestiales? Bueno, creo que Daniel es muy claro y nos está dando la respuesta. Nos hizo sentar en lugares celestiales porque así como Cristo, que recibe el señorío, la gloria y el poder para reinar, la iglesia lo recibe juntamente con Él. Si Él se sienta en el trono, la iglesia se sienta con Él. Hermanos, esto es una realidad. No había entendido ese texto de Efesios 2 hasta que pude estudiar Daniel. Realmente, sentarnos con Cristo, eso se conoce teológicamente como la sesión de Cristo. Sentarnos con Cristo implica gobernar con Él, reinar con Él, juzgar con Él. No es algo que ocurrirá, hermanos. Es algo que desde que Cristo ascendió al tercer cielo está ocurriendo. Su iglesia está gobernando y reinando juntamente con Él. Eso es lo que está pasando. Ahora vaya conmigo a Hechos, por favor, capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 54 en adelante. Miren esto.
el discurso de Esteban. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escuche con atención. La gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿No se les parece a Daniel capítulo 7? ¿No se les parece a Daniel capítulo 7 versículo 14? ¿Qué vio Esteban? La entronización del Hijo del Hombre. Lo que vio Daniel. ¿Notan? Lo que vio Daniel 500 años antes. Ahora Esteban, antes de morir, tiene el privilegio de verlo también. El cumplimiento de lo que Daniel profetizó acerca del Hijo del Hombre, Esteban lo está viendo. La entronización de aquel que es semejante al Hijo del Hombre. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 2. El sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Mire lo que dice Pedro muy claro en su sermón, versículo 29 en adelante. Hechos 2, 29 en adelante. Varones hermanos, del patriarca David se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al ungido, para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. ¿De quién habla el pasaje? De Cristo. Era la realidad. Lo que habían experimentado en ese momento. Cristo había ascendido al cielo, sentándose a la diestra del Padre para gobernar juntamente con su pueblo mientras Pedro predica. Hermanos, mientras Pedro está predicando, Cristo está reinando. O sea, el reino del Hijo del Hombre está avanzando por medio del sermón de Pedro. Cuando Esteban está predicando, el reino del Hijo del Hombre está avanzando a través del sermón de Esteban. O sea, las dos cosas se dan al mismo tiempo. Esa es la interpretación de la visión de Daniel capítulo 7. Cuando Daniel, en lugar de interpretar la visión celestial como el Hijo del Hombre recibiendo el reino, dice: los santos del Altísimo. En mi opinión personal, esto no hace referencia a la segunda venida de Cristo. Esto hace referencia al reino espiritual de Cristo en su primera venida. Y aquí hay un punto interesante que les quiero explicar. Muchas personas creen que el reino de Cristo tiene que tener efectos en todas las esferas de la economía social para poder determinar que Cristo está reinando y su pueblo está reinando con él. Pero Calvino dijo lo siguiente, y aquí soy más calvinista que cualquier otra cosa. Una cosa es el efecto primario del reino de Cristo y otra cosa es el efecto secundario. Los efectos secundarios son los cambios sociales que plantea el reino de Cristo a través del Evangelio. Cambios en la educación, cambios en la política, cambios en la religión, en la cultura a nivel general. Todo eso se produce cuando el Evangelio de Cristo es predicado con fidelidad. Si no, miremos el desarrollo de la civilización occidental gracias al avance de la fe cristiana. Pero esos son efectos secundarios. El efecto primario del reino de Cristo no es ese. El efecto primario es añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Muchas personas se fijan más en los efectos secundarios del reino de Cristo que en el efecto primario. Y es por eso que dicen: no, pastor, reinando Cristo, no. La iglesia reinando, no. ¿Qué va a reinar la iglesia, pastor? ¿No ve el mundo? ¿No ve cómo está el mundo? Bueno, no lo digo yo. Creo que la Biblia es muy clara al respecto. Es una cuestión de fe.
Usted verá si lo cree o no lo cree, pero creo que la Biblia es muy clara al respecto. El Hijo de Dios está reinando y vemos que su reino avanza a través del querigma, la proclamación del Evangelio. Efecto primario: serán añadidos aquellos que han de ser salvos. Efecto secundario: cambios en la política, cambios en la educación, en las esferas de la economía social, si esa es la voluntad del Señor. Pero el efecto primario del reino espiritual de Cristo es espiritual. Es por eso que no se ve con los ojos terrenales y carnales, sino por medio de la fe. Recuerden, no vivimos por vista, vivimos por fe. Así que, hermanos, la interpretación de la visión celestial no solamente nos habla de que el Hijo del Hombre recibe el señorío y la gloria y el reino para gobernar las naciones, sino que su pueblo, que está unido a Él por medio de la fe y que en el texto son los santos del Altísimo, ellos también poseerán el reino, tendrán el señorío, la gloria y el reino, así como su rey. No en vano Pedro nos llamó de la siguiente manera. Vayan a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Estas palabras de Pedro no son en vano. 1 de Pedro 2:9. Mire lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y por qué somos reyes y sacerdotes? Porque estamos unidos al rey y al sacerdote. Esto es una cuestión de unión con Cristo, mis hermanos. Es a través de la unión con Cristo que tenemos los mismos oficios que tiene Cristo. Si Cristo es sacerdote, somos sacerdotes. Si Cristo es rey, somos reyes con Él. Estamos unidos a Él. Bueno, creo que Daniel hablaba de la unión con Cristo en el capítulo 7. Quizá esa doctrina es muy desconocida para muchas iglesias, hablar de la unión con Cristo. Pero creo hoy que Daniel en el capítulo 7 sí nos está hablando de que existía una unión entre el pueblo del Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos por el efecto primario del reino espiritual de Cristo. ¿Cuál es el efecto primario? Que sean añadidos aquellos que han de ser salvos. ¿Cómo serán añadidos? ¿Cómo serán añadidos? Solamente por medio del querigma, proclamación del Evangelio. No hay más, hermanos. No hay más. Que esa proclamación del Evangelio tenga efectos secundarios en la cultura y en la sociedad, amén, no lo podemos negar. Hemos visto esos efectos a lo largo de la historia del mundo. Pero la iglesia se debe enfocar en el efecto primario y luego el Señor utilizará esa iglesia para producir efectos secundarios a lo largo del mundo. Un pueblo en cautividad como el pueblo de Israel debía entender que su reino nacional pasaría y que vendría un reino mejor, que no era nacional, que no era temporal, que no era terrenal, un reino mejor, un reino espiritual y, según lo leímos, eterno. ¿Sabe lo que significa? Que el reino que recibió Cristo cuando ascendió a los cielos, el reino que recibimos nosotros cuando Cristo ascendió a los cielos, no tendrá fin, será un reino eterno. Ahora estamos en una etapa espiritual, pero llegará el día cuando Cristo venga por segunda vez, que quizá ese reino entre en otra etapa. Y es una etapa donde estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. Y será otra etapa de ese precioso reino que ya, hermanos, hemos recibido, no que recibiremos, hemos recibido por la ascensión gloriosa y el triunfo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Israel de la cautividad debía esperar un reino mejor que el reino nacional. Era el reino espiritual del Hijo del Hombre. Nosotros ya estamos en Él. Esperamos que el Hijo del Hombre venga por segunda vez
y estemos en una segunda etapa de ese reino espiritual, un reino eterno en tierra nueva y en cielos nuevos, donde seremos consolados de todas nuestras aflicciones de este mundo. Querido amigo, esta es una realidad inevitable. Si tú no estás en el reino espiritual de Cristo, estás contra Él. Estás contra el reino. Y si estás en contra del reino espiritual de Cristo, entonces tengo una muy mala noticia: el Rey juzga. Y les quiero decir algo: no se espera hasta la segunda venida. En la segunda venida es el juicio final, pero eso no quiere decir que el Rey no juzgue mientras viene. ¿Qué ha hecho el Hijo del Hombre a lo largo de la historia? Juzgar reyes, juzgar naciones y derribarlas. Esos son juicios de Dios. Así que no solamente te enfrentarás en el juicio final, sino que el Rey juzga hoy. Y el mismo Rey que levanta es el mismo Rey que derriba. El mismo Rey que exalta es el mismo Rey que humilla. Humíllate delante del Rey para que seas exaltado juntamente con Él. Si no, Él mismo se encargará de humillarte. A ese Rey sea gloria, imperio y poder juntamente con su iglesia. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra y por recordarnos estas preciosas doctrinas. Sin duda, hemos visto la unión espiritual con el Hijo del Hombre 500 años antes de Cristo. Qué maravilloso saber que lo que se te entregó a ti, Señor, como heredero, también se nos entregó a nosotros. Y en la carta a los Hebreos lo hemos visto con tanta claridad. Tú eres el heredero, el Hijo heredero, y los que estamos unidos a ti somos coherederos juntamente con Cristo. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos a comprender, gracias por recordarnos que somos pecadores y que dependemos de ti. Que tu reino avance, Señor, y que podamos, como santos del Altísimo, representarte bien en este mundo, siendo predicadores fieles de tu palabra, amarrados siempre del querigma de la proclamación del Evangelio, y el efecto primario serán añadidos aquellos que han sido elegidos para salvación. En el nombre de Jesús, amén.